nos llena. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo cuando la presencia de Dios actúa sobre nuestras vidas y nos llena. Y como cuando nos visita, es su presencia la que empieza a caer sobre nosotros trayendo ese renuevo. Tantas cosas que nos agota, nos agobia, como compartían ayer la palabra, ¿no? Que las cargas que muchas veces vienen sobre nuestras vidas. Pero bendito es el Señor que Él nos da ese yugo, su yugo, y dice que es fácil y el cual también la carga que de Él es ligera. Y la verdad que yo estoy agradecido al Señor por todo lo que hace, ¿sí? Yo creo que Dios va a obrar el milagro. Yo lo creo. Yo creo en los milagros del Señor. Milagros de sanidad. ¿Sí? Yo lo creo. Está escrito y se han visto muchos milagros. Inclusive en este lugar muchos milagros. Vamos a leer el libro de Lucas. Lucas 22. Vamos a hablar sobre la vida de Pedro. ¿Sí? Que la vida de Pedro es considerada un Pedro de distintos, de personalidades muy diferentes, ¿sí? En donde Dios estuvo haciendo su trabajo y llama mucho esa atención lo que era Pedro y lo que después terminó siendo, ¿no? Es un poco que a nosotros también nos puede identificar, porque hay varias etapas en la vida de Pedro en las cuales se ve el reflejo quizá en muchos de nosotros, ¿sí? Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Podemos tomar asiento. Y ese es el primer mensaje de un Pedro que se mostraba seguro de sí mismo, que le dijo al Señor: contigo hasta la muerte. Le dijo: hasta la muerte contigo, Jesús. Una etapa donde él se destacaba de la verdad por ser dominado por sus impulsos. ¿Por qué? Por sus impulsos. Pedro era una persona de un carácter muy fuerte, de un carácter rústico, una persona rústica, muy de mucha autoridad, porque se dice que él era un jefe de embarcación, ¿sí? Y que tenía su gente a cargo, y todo le respondían a él. Pero fíjense en un instante cómo, cuando ya caminando con el Señor, Pedro estaba en el trabajo de Dios. Dios estaba trabajando
en Pedro. Dios estaba trabajando en sus modales, Dios estaba trabajando en su persona, estaba pasando varias etapas Pedro durante el caminar con Cristo. Y una de las tantas cosas que Pedro tenía eran su impulsividad. ¿Sí? Porque no conforme a eso sabemos que después tuvo otro acto de impulsividad. Tuvo muchas situaciones donde él se le vio, donde tenía como una forma de ser inmaduro. ¿Sí? Porque era como que siempre le pasaba, como que no pasaba la prueba. Y eso es muchas veces lo que nos enseña Dios a través de la inmadurez, lo que genera. La inmadurez que uno camina, aún estando en las cosas de Dios, cristianos inmaduros, que todavía ni siquiera tienen un sentido de lo cual es el propósito de Dios sobre su vida. Eso hace una inmadurez, porque ya acá a Pedro ya le estaba diciendo lo que iba a pasar, y aún en el momento que él iba a ser entregado, en el momento que alguien lo iba a traicionar, y lo iban a entregar a la muerte al Señor. Y en ese instante, él le dice que Satanás había pedido por aquellos que estaban en situaciones débiles, en situaciones inmaduras. Las emociones son cosas que nos juegan en contra. Nos movemos por emoción, decidimos por emoción, alabo a Dios por emoción. Emoción porque ahora cayó la presencia de Dios. Y la emoción es algo que hoy está y después desaparece. No es permanente. Es una emoción que lo sentimos en ese instante, nos dio satisfacción, nos hizo sentir bien. Pero después desaparece. Nos juega en contra en las emociones cuando actuamos de una manera acelerada, donde tomamos decisiones como apresuradas. Nos juega en contra porque son productos de las emociones. ¿Sí? Y es bueno entender que Dios quiere tratar ese lado. Porque mientras vivamos en emociones, mientras tengamos emociones constantes, nunca se puede madurar. No hay una madurez. Eso es lo que le pasaba a Pedro. En un instante se movió emocionalmente y lo primero que dijo: ninguna cosa te acontezca, yo hasta la muerte iré contigo. Sin saber a dónde iba el Señor. Sin saber el sacrificio que iba a pasar. Sin saber el desprecio que iba a tener. Sin saber la negación que iba a tener. Producto también inclusive del mismo Pedro que lo fue y que lo negó. Sin saber las situaciones más duras y crueles que iba a pasar nuestro Señor. Y él impulsivamente de la nada, como en un acto de arrojo, dijo: ninguna cosa te acontezca, yo voy a ir hasta la muerte. Emociones. Tomamos decisiones emocionales. Y es donde nos juega en contra. Nos juega en contra muchas cosas, ¿sí? Lo que no nos damos cuenta que el Señor tiene que ir trabajando nuestra vida para que empiece a fluir una madurez espiritual. Cristianos maduros, cristianos que entiendan el propósito de Dios. Hay un pasaje donde dice: os di de comer vianda y todavía están con el biberón. ¿Por qué? Porque todavía no salieron de la niñez espiritual.
los años que podamos tener. Porque mientras siempre estemos actuando emocionalmente en las cosas de Dios, no funciona. Las emociones hoy decimos, ay, el Señor me tocó, qué lindo. Hoy fue algo tremendo, el fuego me quemó. Pero después, al otro día estamos de la misma manera o peor. ¿Qué significó? Una emoción. Una emoción que actuó en ese momento. Pero Dios dice que a Pedro, para que él se quebrante, para que él pueda dejar de lado las emociones, dice que le fue permitido que Satanás zarandeara su vida. Porque el tema de la zaranda era los que pasaban, y los que quedaban, eran los que quedaban. Y entre ellos estaba Pedro. O era descartado o quedaba. Era una realidad. ¿Sí? Como es una zaranda que se desecha lo que no sirve y se obtiene lo que queda, se aprovecha. Así como Pedro tuvo un caminar de trabajo, de proceso del Señor, ¿sí? Nosotros también nos debemos identificar en esa etapa, entrar en esa etapa. Porque una vez decimos, ay, el diablo me tocó, el diablo vino contra mi vida, el diablo se apoderó de mi problema. Algunas veces es permitido por Dios y no lo comprendemos. ¿Y quién no lo comprende? Los que son inmaduros. Porque Satanás no tiene autoridad si no se lo permite Dios. Recuerden la historia de Job. La historia de Job es la más clara, donde Satanás se presenta delante de los ángeles y estaba Dios. Sin vergüenza Satanás se presentó ahí y delante de Dios. Y tratando de ver cómo podía acusar a Job. Como no lo pudo acusar, le dijo directamente, permite que toque sus cosas, permite que toque su economía, permite que toque sus bueyes, permite que toque su granero, permite que toque eso, pero permite, dijo, no dijo lo voy a hacer, permite. Entonces, algunas cosas son permitidas por Dios, ¿por qué? Porque tiene que existir ese sacudón, el movimiento. El movimiento. Como fue Pedro en ese momento, porque todavía estaba en una calidad inmadura. Seguía con sus mismas actitudes, con su mismo comportamiento. Iba a echar fuera demonio y volvía preguntándose cómo puede ser que no puede echar demonio afuera con los otros discípulos. Y no entendía en ese momento que había cosas que eran fuertes y no sabían si no eran con ayuno y oración. Ellos iban a hacer una entrega y después iban a hacer el trabajo ese. Como algunos, muchos, toman partido enseguida. Ya se creen como anacondio. Y dirían, en el nombre de Jesús, y el demonio huye. ¿Viste? Gran siervo de Dios. Entonces, van allá y dicen, y casi mal el enemigo se levanta y lo agarra del cuello. Como la historia en Pablo cuando había ese bar Jesús que hacía las cosas y se fue a enfrentar los endemoniados y terminó desnudo. Lo agarraron los demonios, lo sacudieron feo, porque dijo, vengo en el nombre de como empezó a nombrar. Y así, muchas veces, muchos toman mucho a la ligera eso, ¿no? Que las cosas son
una casa donde sabes que habita el demonio, tenés que ir muy preparado. Tenés que ir muy fuerte en las cosas de Dios. No podés ir debilucho. Y tenés que tener una madurez espiritual. Dios te puede respaldar, Dios te puede proteger, pero un magullón vas a tener. Eso nos enseña cómo muchas veces Dios quiere tratar nuestras vidas. Si en Pedro lo hizo, dice, podemos decir que Pedro estaba preso de esa impulsividad. Eran como una prisión de esa impulsividad y de su inmadurez. No podía salir. No podía salir. Entonces había lucha. Dice que un día estaba hablando bajo la revelación del cielo y al otro día siendo un emisario de quién? De Satanás. Y eso es lo que hace una inconstancia, un doble ánimo. ¿Saben qué dice la Biblia? El hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién alcanza el doble ánimo? La inmadurez. Porque si vos entendés que quien está con vos es mayor que el que viene en contra, no puede venir una cosa mala. No podés retroceder. Por lo menos le podés hacer frente. Y sabés que Dios te va a dar la victoria. Pero pasa lo contrario. Nos dice, se vive en una inestabilidad espiritual. Se vive un día lleno del Espíritu Santo y otro día bajo el desánimo del mundo. ¿Por qué digo eso? Si Dios nos da la victoria. Si Dios nos prometió tantas cosas. A Pedro dice que tuvo una limpieza. Tuvo que ser depurado. En esta etapa de su vida, Pedro es pedido por Satanás. ¿Y saben qué? Conseguido por Dios. Para entrar en un tiempo de zarandeo. El apóstol es apareado por las circunstancias y las presiones en este momento. Si nosotros también estemos en una etapa así, donde estamos sacudidos por las circunstancias y las presiones de este momento. ¿Pero qué será? ¿Que Dios nos está presionando? ¿No será que Dios está provocando ese sacudón para sacar lo mejor? Porque el diablo quiere sacar lo peor, pero que no sabe que Dios va a sacar lo mejor de cada uno. Muchas veces pensamos que el estar en zarandeo de Dios es malo, pero quizás necesitamos ese sacudón y necesitamos ser movidos para poder entender, para poder fortalecernos aún en la fe, para poder dominar ciertas emociones, para poder sacar aquellas cosas que no nos permiten crecer, que no nos permiten estar bien, que no nos permiten sanar el alma. Pedro se encontraba en una situación donde estaba siendo limpio, depurado, ¿sí? Jesús no le promete sacarlo de la zaranda, pero sí le promete que estará intercediendo por él para que su fe no falte. Necesitamos en ese momento tener ese sacudón, ese movimiento, para que nuestra fe no falte. Pero alguna vez decís, ¿cómo puede ser que no tenga fe? Si dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios permite ciertas circunstancias, ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte.
para que nuestra fe inclusive aumente, para que podamos depender inclusive de Dios y no de los hombres, y no de lo que tengamos a mano, sino que empezamos a depender de Dios. Entonces, Pedro necesitaba esa limpieza, ser depurado. ¿Para qué? Para sacar lo mejor. Porque acá estamos hablando de una etapa de un Pedro. Y un Pedro donde primero fue arrebatado. Y dijo, ninguna cosa te acontezca, así lo más suelto. No, Señor, ninguna cosa te acontezca. Yo hasta la muerte iré. Y el Señor le dijo, mirá, Pedro, a mí Satanás vino a pedir zarandearte y le ha pedido a Dios. Y Pedro en ese momento empezó a rezar, porque ya empezó a luchar con sus emociones. Y de ese momento pasó después a la limpieza, a la prueba. Porque no pasó eso. De ese momento todavía Pedro seguía con la impulsividad. Porque cuando el Señor va a ser capturado, ¿quién sale a atacar? El primero que sale a atacar y le corta la oreja al centurión. ¿Quién es? Pedro. El mismo que antes le había dicho, va a venir a zarandearlo. Y Pedro dice que enseguida sacó pecho y sacó su cuchilla y le cortó la oreja al centurión, que venía a capturar a Jesús. Otro acto de impulsividad, porque el Señor dijo, no, Pedro, no entendiste nada, todavía estás inmaduro, no es con espada. Y fue el último milagro del Señor, una oreja restaurada. Estaba en la depuración, estaba en la limpieza. Y ahora viene un Pedro distinto. El versículo San Juan 21, 15 y 17. Si se lo encontró ahí. 21, 15, 17. Amén. Se dice que después se cumplió la voluntad del Padre. Que Jesús, cuando dice que fue a la cruz, y el primero que lo negó fue Pedro. Porque Pedro todavía se movía emocionalmente. Él en un momento dice que le preguntaron, ¿pero vos andabas con él? No, yo no lo conozco. Y apareció otra mujer y dijo, ahí está el que estaba con Jesús. No, yo no lo conozco. Y dice que la tercera vez, Pedro, le discursaron tanto que empezó a decir palabrotas, ¿se imaginan las palabrotas? Para que no lo identificaran como que estaba con el Señor. Entonces, el Señor es puesto en la cruz, resucita al tercer día y camina con los discípulos. Y entre eso, ¿con quién va? Con Pedro. Y le dice este versículo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pastorea mis ovejas.
moviendo por emoción. Porque él le respondía de una manera automática. Pero la tercera vez, el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué será que le preguntó la tercera vez? Dice que él se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió. Ahí hubo un cambio. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Estaba como una especie de una terapia con Dios. Una terapia donde Dios le estaba hablando, el Señor le hablaba, le dijo: una vez vuelto, confirma y pastorea a mis ovejas. ¿Sabe qué está buscando el Señor? Pedros. Pedros que ahora sean ese Pedro que pasó a ser el que dejó de lado las emociones y entendió un propósito y entendió un llamado. ¿Vos entendés tu llamado? ¿Vos entendés que estás en esta tierra por un propósito, un llamado de Dios? ¿Entendés que si el Señor te puso la zaranda es para que reflexiones? ¿Entendés que para que estemos sacudidos y estemos pasando ciertas situaciones, problemas y cosas, es para que empecemos a entender que el de arriba es más poderoso? Y que no tenemos que movernos por las cosas que creamos y las cosas que nos traen negación y las cosas que nos mueven a esa emoción. Nos tenemos que mover bajo la dirección de Dios y bajo el Espíritu de Dios. Y cuando uno empieza a entender el llamado de Dios, ahí es donde empieza a madurar nuestra vida. Y no significa el tiempo que vayas. No significa si sos de tanto tiempo que necesitas aprender la palabra o esto. El momento que vos aceptaste a Cristo en tu corazón y entendiste el propósito de Dios, a partir de ese momento espiritualmente empezás a madurar. A partir de ese momento empezás a dejarte usar por Dios. Porque como hablaba recién la canción "Oh alfarero, hazme de nuevo. Si me rompo en tus manos, moldéame, oh Dios, pues no te quiero defraudar. Soy carne y hueso, barro imperfecto". Es lo que dice. Soy carne y hueso. No nos podemos modelar si no entendemos que estamos en las manos de Dios y que somos imperfectos y que muchas veces tenemos que dejar de lado esas emociones y muchas veces debemos movernos bajo la dirección de Dios, donde Dios nos quiere llevar y dejarnos usar por Dios. Es decir, ¿dónde le dijo a Pedro que lo llevaría? ¿Lo llevaría a descansar? ¿Lo llevaría a disfrutar? ¿Lo llevaría, no sé, de vacaciones? No, le dijo: de cierto te digo, todas las cosas que hemos escuchado de cómo él padecería a causa de servir a Dios. Esa es la realidad. El Señor pagó ese precio.
para que hoy empecemos a entender que nosotros debemos cumplir su propósito. El primer propósito es predicar el Evangelio. No lo cumplimos. No lo cumplimos como deberíamos cumplirlo. Preocuparnos para que un alma se convierta a Cristo. Preocuparnos para que esa alma se restaure. Y no solamente que conozca a Cristo, acompañarla también en su formación. Preocuparnos. El primer mandamiento, la primera comisión que el Señor nos dijo: ir y predicar el Evangelio a toda ser y a toda criatura. ¿Para qué? Para que se arrepientan, se bauticen. Y aún el Señor tiene que sacudir, porque ese propósito todavía muchos no lo comprendemos, porque todavía no hay esos Pedros, que son los Pedros donde empezó a fluir, empezó a surgir. A partir de ese momento, cuando el Señor le dijo la tercera vez: ¿me amas?, él entendió a qué se refería. Él no le estaba recriminando que le rechazó 3 veces, No le estaba reprochando eso al Señor. Él estaba mostrando que aún en todos los rechazos él lo amaba. Pero fue tan compungido su corazón, el de Pedro, que en ese instante dijo: tú lo sabes todo. A ti nada te puedo esconder. Tú sabes mis debilidades, tú sabes mis luchas, tú sabes mis tentaciones, tú sabes mis persecuciones, tú sabes contra qué lucho fuerte, contra aquellas cosas que no puedo soltar, tú lo sabes. Y ahí es donde surgió un nuevo Pedro. Porque después dice que el Señor se fue a la diestra de Dios, ¿no? Y dice que Pedro siguió la comisión. ¿Y saben qué? Es el mismo Pedro que antes era impulsivo, que antes se movía por las emociones, que antes tomaba decisiones apresuradas, ¿sí? Que antes era preso de esa impulsividad, que antes era preso de esa emoción que tenía. ¿Sabes qué? A partir de ese tiempo fue el Pedro que Dios esperaba. Porque donde Pedro se movía, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso es lo que hoy Dios quiere mostrarnos, ¿no? Entender que debemos ser esos Pedros. Ese Pedro nuevo, ese Pedro maduro. Dejar la pavada, dejar la soncera. El que me dijo de que esto me molestó, de que esta actitud no está bien, de que esto, no sé, que el hermano tal es pesada. Dejar toda esa tontera. Dejar de tontera todo eso, porque es donde trae esa inmadurez y no nos damos cuenta que después la zaranda siempre va a estar, Dios la va a permitir, hasta que no entendamos el propósito de Dios, hasta que lo entendamos. Mira, te puedo decir que hay muchos cristianos de tantos años que todavía siguen la zaranda, siguen siendo movidos, así como hay cristianos que de pronto no se dejaron tratar por Dios, fueron desechados, retomaron las cosas de Dios y hoy con más fuerza pueden tomar las cosas de Dios porque empezaron a entender. O así, como otros que empezaron de golpe y dijeron: yo quiero servirte, Señor. ¿Qué hay que hacer? Esa es la realidad. Así es como funciona el reino de Dios. Estar a disposición. Decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿En qué te puedo ser útil? Escuchaba la otra vez que decía: yo no sé cómo agradecer tantas cosas.
una emoción por todas las cosas que hizo el Señor. Porque hoy si me pongo a pensar dónde estaría, no sé. Pero es una emoción. Porque a los hechos muchas veces van en contra. ¿Y sabes qué? Dios espera que nosotros podamos entender la madurez, que podamos madurar en el camino, que podamos ser como ese Pedro que se dejó tocar por el Señor y que empezó a decir: heme aquí, donde vos me digas vaya, yo voy a ir, lo que quieras que haga, yo voy a hacer. Porque algunas veces pensamos que es cosa de hombre, pero Dios está en el asunto. Amén. Dios está en el asunto. Esto es bueno para hablar y tomar esta palabra y atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿no? Porque hoy puede ser un cambio. Hoy puede ser el cambio que necesitas. Hoy puede ser el milagro que necesitas. Puede ser lo que tanto esperás. Hoy te levantás y decís: ahora Señor, yo voy a caminar contigo, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Cuándo lo reciben? Amén. Gloria a Dios. Hacemos tu voluntad, Señor. Te seguimos. Avanzamos a tu propósito. Y nos dejamos usar por tu mano. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos esté ministrando. Juan, si podrá venir a orar. Hermano, yo te invito a levantar tu mano. Vamos a pedir al Señor por esta palabra poderosa, porque el Señor quiere cambio, el Señor quiere que seamos zarandeados, que seamos moldeados por Él, que pasemos la prueba de su mano. Porque la palabra dice que separado de Él nada podemos hacer. Que el Señor está al control de cada situación en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, papito, que podamos entender y comprender, Señor, que tú estás en el asunto, Señor. Señor, tú estás obrando con poder y milagros, Señor, aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, Señor. Tú estás al lado de nosotros, Señor, curándonos, sanando nuestras heridas, Padre, trayendo paz, trayendo descanso, sacando toda tristeza, todo desgano, Padre. Que podamos entender lo que pasó Pedro, Señor, ese proceso, Señor, para que pueda ser un Pedro nuevo, Señor. Y queremos ser renovados, queremos ser nuevos por tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que es viva y eficaz y penetra como espada de dos filos hasta lo más profundo, Señor. Queremos ponernos, Señor, en tus manos, Señor, para que tú empieces a trabajar, a moldearnos, a capacitarnos, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Porque te necesitamos más que nunca, Señor. Padre, aumenta nuestra fe, Señor. No queremos ser ese Pedro hasta la muerte y ser emocional, Señor, sino que queremos ser unos hijos aprobados, Señor. Unos hijos que acatan tus órdenes, Señor. Padre, queremos ser ese Pedro nuevo, Padre, que pasó por ese proceso, que tú lo permitiste, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que podamos entender el mensaje, Señor, que tú nos dejaste, Padre, para poder ser más fuertes, para poder seguir adelante, Señor. Para poner esa mano en el arado sin mirar atrás, Señor. Seguir adelante con el propósito que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor, en este tiempo, Padre, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.